Hola a todos. Les voy a explicar o vamos a abordar la temática sobre las características de los sujetos de aprendizaje. Para poder entender a cada uno la diferencia entre los distintos sujetos de aprendizaje, uno de los puntos que tengo que tomar como referencia es a qué grupo pertenece. Y cuando digo a qué grupo pertenece me refiero a qué generación pertenece, si a la generación X, a la generación Y, a la generación Z. Cada una de estas generaciones tiene sus características, su particularidad, no solo por la franja etaria, sino que el aprendizaje o la metodología de enseñanza para cada uno de estos sujetos difiere. Entonces, cuando voy a armar una propuesta pedagógica para algún grupo social en particular, me debo hacer esta pregunta. Si puedo utilizar las mismas técnicas o estrategias de enseñanza para todos los grupos sociales. Y la respuesta es la siguiente: necesariamente no. ¿Por qué? Porque primero tengo que conocer cuáles son las características de mis sujetos de aprendizaje para saber cómo enseñarle a los jóvenes y a los adultos. Para poder responder a esta pregunta, lo primero que debo hacer es conocer a mi destinatario. Hablamos de las generaciones, de la generación X, de la generación Y y de la generación Z. Conocer cada una de las características de las generaciones. Conocerlos implica saber cuál es la motivación que tiene esa generación, cuáles son los intereses, cuál es el lenguaje con el que ellos se comunican o están mucho más familiarizados, los tiempos. Cuando hablamos de tiempo no hablamos solo de la inmediatez del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también de los tiempos que cada uno de estos sujetos necesita para llevar adelante este proceso. Mucho más si estamos hablando de educación mediada por tecnología, cada una de las generaciones va a tener una predisposición distinta a la formación en este contexto. Por lo tanto, tengo que diferenciar bien cuáles son las características, cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada uno de estos destinatarios para poder armar una propuesta formativa en función de sus necesidades. Para planificar qué voy a enseñar, debo pensar en 3 puntos claves: el qué, el cómo y el para qué. Cuando hablamos del qué, hablamos del contenido. Cuando hablamos del contenido, tenemos 3 tipos de contenido que podemos enseñar: los contenidos conceptuales, los contenidos actitudinales y los procedimentales. Cuando hablamos del para qué, hablamos de la finalidad de ese aprendizaje. ¿Cuáles son aquellas destrezas, habilidades o competencia que va a adquirir en el proceso de aprendizaje de esos contenidos actitudinales, conceptuales o procedimentales que separé o que quiero enseñarles? Esa elección del contenido tiene que tener una finalidad, tiene que tener un para qué. Yo no puedo enseñar porque sí, o porque está dentro de un diseño, o porque no, o porque me parece. Siempre tiene que haber una finalidad, pero hacia el otro, hacia el sujeto de aprendizaje. Tengo que tener presente como formador siempre cuáles son esas destrezas, habilidades o competencias que va a adquirir en este proceso. Acá les marco un ejemplo cortito. Por ejemplo, el qué, hablamos de contenido, hablamos de un contenido específico, sumar. Y el para qué nos infiere sobre cuáles son las cosas o las acciones
que va a aprender en este proceso. Por ejemplo, con el contenido sumar, las acciones que va a aprender es a realizar, por ejemplo, cálculos de forma mental, va a estimular el desarrollo de la memoria, va a automatizar distintos procesos cognitivos que se van a convertir en conocimiento previo, de donde se van a apoyar nuevos conocimientos y mucho más complejos. Entonces, esas acciones, ese quehacer, es el para qué. Siempre tengo que tener definido el para qué del qué. Si yo quiero enseñar a, por ejemplo, leer, tiene que ir vinculado el para qué. El estudiante le tiene que quedar claro cuál es la finalidad del aprendizaje de ese contenido. ¿Cómo le voy a enseñar? Y acá viene la diferenciación según la generación. Yo tengo que definir estrategias y elegir recursos según las características de mi destinatario. Como por ejemplo, si mi destinatario pertenecen a un grupo social de una edad determinada, donde los conocimientos previos tecnológicos son mínimos o son escasos, entonces las estrategias de acompañamiento van a ser distintas y los recursos que voy a elegir también van a ser distintos. Siempre tengo que apoyar en un diagnóstico, en lo posible, de cuáles son las competencias previas que tienen mis estudiantes o los destinatarios antes de adquirir una formación o un aprendizaje. Cuando hablamos de la elección de los recursos y de las estrategias, hablamos del conocimiento de las características del destinatario. Como resultado, recursos más estrategias nos tienen que dar el conocimiento del destinatario, y ese conocimiento tiene que ir vinculado con la motivación, con el interés, con el lenguaje y con el tiempo. Por ejemplo, si a una población de adultos mayores les quiero enseñar a enviar mensajes a través de WhatsApp, Telegram o algún medio, o mensaje de texto con algún tipo de dispositivo, primero tengo que ayudarlos en el interés. Es decir, bueno, te vas a comunicar, por ejemplo, con tus familiares, con tus nietos, con amigos. Cuando voy a explicar el procedimiento de cómo, o la técnica de cómo enviar archivos, mensajes y demás, utilizar el lenguaje en función de lo que ellos entienden. No utilizar un lenguaje técnico, sino que un lenguaje que sea explicativo. Lo voy a motivar, que si se equivoca no pasa nada, que lo puede volver a intentar, y voy a respetar sus tiempos de aprendizaje principalmente. Entonces, cuando voy a armar o voy a diseñar una propuesta pedagógica, siempre debo pensar en cuáles son las características que definen a ese grupo de personas. Entonces, si yo defino, tengo claro de cuáles son las características de aprendizaje de esa generación, es mucho más sencillo poder programar actividades que respeten o que vayan en función de sus intereses, su motivación, el tiempo, y voy a utilizar un lenguaje adecuado. Entonces, el destinatario es quien define cuáles son las estrategias metodológicas, pedagógicas, didácticas que voy a elegir y cuáles son los recursos que voy a utilizar como apoyo para el proceso formativo.